vamos a agrupar elementos. Antes de esto, me gusta mucho hablar acerca de cosas básicas de la vida y del universo. ¿Conocen el principio de conservación de la energía? Sí, ¿Qué dice? que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Cierto, ¿verdad? ¿Y cómo lo interpretamos eso? ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, de lo que estábamos poniendo del río, Ajá. em, por ejemplo, cuando el agua choca con las piedras, Ujú, pues la energía se transforma en sonido, o sea, en otra forma, porque obviamente pierde energía, ¿no? Cuando pasa por las piedras, ujú, pero esta se transforma en sonido o en otro tipo de energía. ujú. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué, qué, qué hay detrás de este principio? Este principio nos dice que, por ejemplo, justamente este ejemplo de las rocas, ¿no? De que si a la salida estamos viendo menos cantidad de alguna cosa, de alguna materia prima o algo, eso quiere decir no que la materia prima se desapareció, ¿no? Que se destruyó así de la nada, sino que simplemente se transformó en alguna otra forma de energía, ¿no? Entonces, si hay pérdidas, estas pérdidas las podemos ver dónde están estas pérdidas, ¿no? O sea, existe un fundamento físico que podemos encontrar para explicar dónde se perdió esa materia prima. ¿Están de acuerdo? O sea, no desaparece simplemente, sí, al universo y ya. No, pues nada más, ya no se vio y ya. No, sí, hay algún fundamento en donde podemos analizar que digamos, mira, es que realmente, no sé, estoy haciendo pastel, ¿no? Y y le pongo cierta cantidad de algún ingrediente y al final digo, pues es que parece que le faltó. Y decimos, no, pues ¿sabes qué? Pues le faltó azúcar. Y te vas al sartén y ves que el azúcar se caramelizó y se quedó en la parte de abajo. No se perdió, ¿no? Simplemente se quedó ahí, se transformó en caramelo, ¿cierto? O sea, hay una explicación física para eso. En este caso, esto también nos puede servir para poder definir otros ejemplos. Por ejemplo, si nosotros cuando repartimos algo, por lo regular buscamos que se conserve la energía, ¿no? No desperdiciar. Entonces, por ejemplo, si ustedes reparten un pastel y hay 10 personas y hay 10 rebanadas, ¿cuántas rebanadas les dan a cada uno? Una, ¿no? Una, ¿no? El- Ujú, Tratamos de que no se desperdicie, ¿cierto? Y si no, el ujú, desperdicio también se cuenta, ¿no? ujú, sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso mismo pasa en los circuitos eléctricos. Cuando las fuentes, o sea, cuando conectamos o cuando excitamos un circuito que tiene diferentes elementos, la energía se reparte, ¿sí? Se reparte, se distribuye entre los elementos. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de elementos, vamos a suponer que tenemos un grupo de resistores, ¿sale? N resistores conectados en serie R1, R2, R3, Rn. ¿Sale? ¿Cómo dijimos que es la tensión en estos resistores? Diferente. Diferente. Voy a ponerle B de entrada. ¿Sale? Entonces, esta tensión se va a repartir entre todos y cada uno de los resistores. ¿Sale? Para que se cumpla este principio, ¿no? No se crea ni se destruye, solo se transforma. A cada uno le va a tocar, pero el total de energía que está brindando este elemento activo se va a repartir entre todos y cada uno de los elementos pasivos. ¿Estamos de acuerdo? El activo brinda energía, el pasivo la necesita y la utiliza para manifestar sus propiedades, ¿cierto?
Entonces, Sí, toda esta tensión de entrada se va a repartir en todos y cada uno de los elementos. O sea que si esto lo reescribimos de forma matemática, ¿sí? La tensión de entrada va a ser igual a la tensión del resistor uno, ¿cierto? Más la tensión del resistor 2 más la tensión del resistor 3 y así sucesivamente hasta la tensión del resistor N, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? sí, profe. Esto tiene un... ¿No le suena como conocido esto? ¿Quién dice que eso ocurre? ¿Qué ley dice que eso ocurre? Yo me fui ahorita al principio de la conservación de la energía, ¿no? Pero hay otra ley que nos habla acerca de esta distribución de energía en un circuito eléctrico. ¿Cuál es? Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff, ¿no? Sí tiene una base en la conservación de la energía, ¿no? Justamente Kirchhoff dice eso, ¿no? La suma, la caída y la subida de tensiones en una malla es cero siempre, ¿no? Ujú. Como todavía no sabemos Kirchhoff, ahorita partimos de el principio de la conservación de la energía y llegamos exactamente a lo mismo. ¿Están de acuerdo? Ujú. Bueno, entonces a partir de esto, ahora vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con los elementos y vamos a ver eh, cómo podemos interpretar a los resistores cuando están conectados en serie y los equivalentes de los resistores cuando están conectados en serie. Esto nos va a permitir ir de este circuito a un circuito que llamamos el circuito canónico, que es el circuito donde hay una sola fuente y un resistor, la resistencia total del circuito. ¿Sale? Comenzamos partiendo del principio de la conservación, ¿no? Este elemento activo está repartiendo toda la energía a los elementos pasivos. Y como es una fuente de tensión, esa tensión sabemos que como los elementos están conectados en serie, entonces cada uno de los elementos tiene una tensión diferente. Por lo tanto, la tensión de entrada es la suma de las tensiones. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ahora queremos transformar este arreglo de elementos, ¿sí? Lo vamos a transformar y lo vamos a llevar a algo que le llamamos el espérame, circuito canónico. Este circuito canónico es el circuito que tiene una fuente de entrada y un solo elemento, un solo resistor, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ir de aquí de la izquierda, de uno a 2? Partimos de esta ecuación que acabamos de encontrar, ¿sale? Entonces, ¿sabemos cómo son las tensiones en las resistencias, en los resistores? ¿Sí o no? ¿Qué ley me dice cómo es la tensión en los resistores? La ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? La ley de Ohm, ¿no? Ah, La sí, ley de cierto. Ohm me dice cómo es la tensión en el resistor, solo en el resistor, ¿no? Sí, Kirchhoff sí, me dice cómo es en todo el circuito, en toda la malla, ¿no? sí, Aquí ok. solamente en el resistor, la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ajá, entonces vamos a poner primero la proporcionalidad, que es R, por la corriente. ¿Cuál corriente? Pues le voy a poner la corriente en ese elemento, ¿no? Ujú. Más R2 por la corriente en el elemento. Y así sucesivamente hasta Rn por la corriente en el elemento. Pero nosotros ya hicimos el análisis y dijimos que cuando las resistencias, los resistores están conectados en serie, ¿qué pasa con la corriente? Como es I1 con respecto a I2, Es la misma, igual. ¿verdad? Ujú. Y así sucesivamente hasta quién, hasta I, N, y le voy a poner I solita, ¿sale? Entonces podemos sustituir todo esto, entonces vamos a tener R1 por I
más R2 por I más Rn por I. Y ahora sí, ¿no? Esto es algebraico. Las Is las podemos factorizar, ¿cierto? Y entonces, Ujú. ¿qué tendríamos? R1 más R2 más sucesivamente hasta, así sucesivamente hasta Rn, ¿no? La suma de todas las Rns multiplicadas por la corriente general, ¿no? Que es la misma corriente, la corriente de la fuente, ¿no? ¿Están de acuerdo que es la corriente de la fuente? Sí, ¿Sí o profe. no? Y va a ser la corriente máxima Sí. que nos va a dar la fuente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es más, le voy a llamar I de entrada. ¿Sale? Pues cuando tenemos una sola fuente en un arreglo de elementos pasivos, la corriente máxima que obtenemos de esa fuente depende de los elementos. ¿Sí? Acuérdense, fuente de tensión, tensión fijo, corriente variable. Entonces va a haber un valor de tensión que va a depender de quién, de los elementos pasivos. Si quitamos una R, la corriente varía. ¿Sí? Si quitamos otra R, la corriente varía. Pero no la tensión, porque la tensión es fija, porque es una fuente de tensión. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a usar un recurso que hemos usado desde hace mucho tiempo, que se llama el cambio de variable. Y a todo esto le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner RT. ¿Sale? Es decir, R1 más R2 y así la suma hasta Rn, ahora se van a llamar RT. ¿Sale? Y entonces esta ecuación se va a convertir en RT por I de entrada. ¿Y qué creen? BE, RT e I de entrada, ¿qué es? ¿Qué circuito estaríamos formando con esta ecuación? B de entrada igual a R total por la corriente de entrada. Nada más y nada menos que el circuito canónico, ¿lo ven? Esta tensión de entrada va a tener una corriente, la corriente máxima, ¿y cuál va a ser? Y de entrada, ¿no? Lo acabamos de decir. Por lo tanto, este arreglo de elementos conectados en serie, ¿sí? Lo estamos transformando, estamos haciendo una analogía entre este y lo estamos transformando a un solo elemento, que ahora llamamos resistencia total. Por lo tanto, concluimos que eh, la resistencia total de un arreglo serie de resistores se obtiene como, ¿como qué? La suma de cada resistor en el arreglo. ¿Sí? ¿Si lo ven o no lo ven? Sí, profe. Si queremos encontrar la resistencia total de un arreglo de resistores en serie, basta con que sumemos cada uno de esos valores de resistencia para obtener el total. ¿Sí? Entonces, para encontrar la resistencia total o la resistencia equivalente en un arreglo serie, sumamos directamente los valores de las resistencias. ¿Ya se acordaron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y de aquí mismo, fácil y rápido, podemos obtener el divisor. ¿Qué divisor vamos a obtener? El divisor de voltaje, el divisor de tensión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener el divisor de tensión? Es muy sencillo. ¿Qué pasa si yo no quiero conocer la tensión en R1 ni en Rn? Solamente quiero obtener la tensión en R3, sin hacer ningún otro cálculo. Un cálculo nada más, que me permita obtener cuál es la tensión en R3. ¿Cómo calcularía la tensión en R3? Vamos a hacerlo por aquí. Tensión en R3, ¿a qué sería igual? Según la ley de Ohm. A la resistencia 3 Por por la, la corriente total. por la corriente, ¿verdad? De la R3 y 3 le voy a poner, ¿cierto?
Sí. Pero ¿quién es I3? Es la corriente de todo el circuito o la corriente de la entrada, ¿cierto? Ok, sí. ¿Sí o no? Ujú. ¿Sale? I3 es la corriente I de entrada. Y según esto, del circuito canónico, ¿quién es la corriente de entrada? Despejemos de aquí. ¿Quién es la corriente de entrada? Es el voltaje de entrada sobre la ¿Ah? resistencia total. Sobre la resistencia total. Entonces sustituimos aquí, vamos a tener R3 por el voltaje de entrada sobre la resistencia total, ¿cierto? Ujú, Entonces, si yo quiero calcular solamente la tensión en R3, basta con que conozca, obviamente conozco R3, ¿verdad? La resistencia de R3. Conozco el voltaje de entrada, la tensión de entrada, ¿sí o no? ujú, Y si conozco todas las resistencias, conozco R total también. Entonces, este es el divisor de voltaje, ¿sí? El ujú. voltaje en la resistencia K es igual al valor de la resistencia K entre la resistencia total del arreglo serie que esté analizando por el voltaje de entrada a ese arreglo serie, ¿sí? Y este es el divisor de voltaje, ¿sí o no? ¿Dudas o preguntas? No, profe. No, profe, todo bien. A veces yo no me acuerdo del divisor porque no me sé las fórmulas. Entonces, ¿qué hago? Me acuerdo de esto. Rápidamente me acuerdo de esto, miren. De R3, o sea, si quiero encontrar el voltaje, entonces es la resistencia del elemento por la corriente total. Ah, digo, bueno, la corriente es la que tengo que despejar del canónico. Entonces, fácilmente es RK sobre RT. Como es divisor de voltaje, va a tener voltaje a la entrada, ¿no? Porque es el que se va a repartir. Entonces, basta con que yo me acuerde que el voltaje es R por I para decir que la RK va arriba, va en el numerador. Y la RT va en el denominador. ¿Sale? Entonces así me acuerdo de cómo es el divisor de voltaje. Yo sé que es RK sobre RT o RT sobre RK porque el divisor de corriente es al revés, ¿no? La RT va arriba. Y justamente eso de dónde viene? De esto, ¿no? De que R3 por I es el valor de voltaje, de la ley de Ohm. Entonces esta es RK en el numerador, RT tiene que estar en el denominador. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Si se dan cuenta, de esto se está demostrando con puras propiedades básicas. No hay nada fuera de este mundo, ¿no? O sea, puras propiedades básicas que hemos ido descubriendo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando los elementos están conectados en paralelo? ¿Qué pasa cuando están conectados en paralelo? Déjenme, voy a guardar esto. El voltaje es el Que mismo. ahora, Ahora vamos a hacer este análisis, ¿no? Déjenme, voy a guardar aquí. Ahí está. ¿Sale? Entonces vamos a escribir un arreglo de elementos en paralelo. ¿Sale? R1, R2, R3. Muy bien. Ah, creo que este no me conviene mucho este dibujito. Mejor lo voy a escribir así. Vamos a poner una fuente ahora de corriente. ¿Sale?
Vamos a llamarle corriente de entrada. Y vamos a poner N resistores conectados en paralelo. Rn, R2, R1. ¿Sale? Entonces, de nuevo, ¿no? Idea principal y básica. Se tiene que distribuir toda la energía, ¿no? No se va a transformar, no se va a destruir, se tiene que distribuir entre los elementos. Y sabemos que la corriente, cuando tenemos arreglo de resistores conectados en paralelo, ¿cómo es en cada uno de los elementos? Diferente. Diferente, ¿no? Entonces, esta corriente de entrada debe de repartirse en cada uno de los resistores, ¿cierto? Y la suma de ellos, pues debe de dar el total, ¿no? Que sería I de entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la corriente según la ley de Ohm? Es el voltaje entre la resistencia. Resistencia. Voltaje en R1 entre R1, ¿verdad? Voltaje, bueno, tensión en R2 entre R2. Tenemos la mala maña de decir voltaje y es tensión. ¿Sale? Tensión en Rn entre Rn, ¿cierto? A esto es igual la corriente de entrada. ¿Vale? Pero ¿cómo dijimos que era la tensión en cada uno de los elementos? ¿Cómo es la tensión en R1 con respecto a la tensión en R2? ¿La misma o Igual. Diferente. La diferente? misma. La misma, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser la misma en todos los elementos y a esta la vamos a llamar de entrada, ¿no? Porque si se dan cuenta, esta tensión va a ser la misma en todos los elementos, por lo tanto es la misma en la fuente, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, esta tensión es la tensión de la fuente, porque es una sola y acuérdense, si es fuente de corriente, la corriente es fija y la tensión es variable. ¿De qué depende la tensión? Pues de cada uno de los elementos, ¿no? De las resistencias. ¿Sale? Entonces reescribimos esto. B de entrada sobre R1, B de entrada sobre R2 y así sucesivamente hasta B de entrada sobre Rn. Factorizamos. ¿Y qué vamos a tener? 1 sobre R1, 1 sobre R2 y así hasta 1 sobre Rn, ¿cierto? Por la tensión de entrada. Cambio de variable. Y a este le vamos a llamar 1 sobre RT. Por lo tanto, esta ecuación se transforma en ¿qué? I de entrada igual a B de entrada sobre RT, ¿cierto? Esta ecuación, ¿a qué circuito está representando? Al circuito canónico, una corriente, una fuente de corriente, una resistencia total y aquí una tensión de entrada, ¿no? La tensión de la fuente. ¿Sí lo ven o no lo ven? Si sacamos la corriente en esta RT, ¿cómo escribiríamos su ecuación? ¿A qué es igual la corriente en RT? Resistencia sobre voltaje, ¿no? A voltaje sobre resistencia, ¿no? La corriente en RT es la misma que la de entrada, ¿no? Porque están en serie, ¿sí o no? Sí. Entonces, la corriente de entrada es la misma que RT y es la tensión de la fuente entre la resistencia. Entonces, esta ecuación es la ecuación del circuito canónico. ¿Sale? Y de aquí entonces, un paso anterior, lo que hicimos fue definir 1 sobre RT como 1 sobre R1, 1 sobre R2, y así hasta 1 sobre Rn. Por lo tanto, RT para un circuito en paralelo, de elementos agrupados en paralelo, es el inverso de la suma de los inversos. ¿Ya se acordaron? Sí, sí, sí.
Sale. Ahora, en este caso la corriente es la que se está dividiendo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero conocer la corriente en un solo elemento? La corriente en la resistencia K. ¿Cómo calcularía la corriente en la resistencia K? ¿Qué dice la ley de Ohm? B de RK sobre B de R RK, ¿no? sobre RK, ¿cierto? Pero ¿quién es Sí, sí, sí. BRK? Es la misma tensión en todos los elementos, ¿cierto? Por lo tanto, sería la tensión de la fuente, que si la despejamos de aquí, ¿a qué sería igual? Tensión de la fuente es igual a RT por I de entrada, ¿cierto? Entonces sustituimos esta BRK que es igual a BE, ¿sí? Y entonces escribimos RT por I de entrada sobre ¿quién? RK. Y esta sería la corriente en la resistencia K. ¿Cómo se llama este? Divisor de corriente. Quiero conocer la corriente en un elemento que está conectado en un arreglo paralelo. Bueno, si yo conozco la corriente que está entrando al arreglo paralelo, multiplico la corriente que entra al arreglo paralelo por la resistencia total del arreglo paralelo entre la resistencia donde estoy calculando la corriente. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Dudas o preguntas? No, bueno, por el momento no. Muy bien. Entonces, de esta forma podemos matar dos pájaros de un tiro, ¿no? De entrada, decimos cómo podemos reducir elementos conectados en paralelo y también podemos encontrar la corriente en cada uno de esos elementos con una ecuación generalizada, que es el divisor de corriente. En el caso anterior, analizamos cómo encontrar el equivalente de un arreglo de resistores en serie y cómo encontrar la tensión en uno de ellos, el divisor de voltaje o divisor de tensión. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí entonces? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, profe. Muy bien. Pues esta es la teoría básica. Todo esto es lo que deben de conocer de circuitos de corriente directa, ¿no? Con esto y muchos ejercicios